Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy me tomé la libertad de poner por nombre a este mensaje, a este sermón: nuestra fe al servicio de los demás. Nuestra fe al servicio de los demás. Aquí el apóstol Pablo, iglesia, escribe esta carta a los hermanos que estaban viviendo en Roma. Y el apóstol Pablo les estaba hablando a la iglesia de Roma con autoridad sobre la importancia de mantenerse firmes en la fe, pero sobre todo mantenerse firmes en la misión de seguir predicando el evangelio, de seguir predicando las buenas nuevas de salvación. En ese tiempo, en esa etapa, no resultaba nada fácil poder compartir las buenas nuevas de salvación. No resultaba nada sencillo poder abrir nuestros labios y poder publicar el evangelio de Jesús. Quienes lo hacían eran perseguidos. Muchos de ellos perdieron la vida por estar anunciando las buenas nuevas de salvación, por decir que Cristo era el Mesías, era aquel de quien Israel estaba esperando. Y quisiera decirle que Dios le bendiga con muchos hijos, hermana. Usted dice. Amén. Entonces, no era cualquier cosa en ese tiempo predicar la palabra, no como ahora. Ahora usted se puede parar, abrir sus labios donde sea, predicar su palabra, y si alguien se molesta, pues allá él. Tápate los oídos, no me escuches. Cámbiale de canal. Amén. Pero hoy tenemos una libertad tan grande que podemos hacerlo, y podemos hacerlo todos los días. Y podemos hacerlo con quien está a nuestro lado. En aquel tiempo, créame usted, que no era así. Por eso el apóstol le escribe esta carta, como digo, a los hermanos que vivían en Roma, y les hablaba acerca de la importancia de mantenerse firmes en esa fe en la cual ellos habían creído, pero sobre todo en ese compromiso y en esa responsabilidad, en la misión de poder predicar el evangelio a toda criatura. Ahora déjeme decirle algo. Uno de los ataques mentales más usados por el enemigo en la vida de los creyentes en aquel tiempo, ahora y siempre lo será, es el de hacer sentir vergüenza, de manifestar su fe, de hablar de ella y de expresarla sin miedo en medio de un mundo donde abunda tanta oscuridad. Satanás se ha encargado, hermanos, de hacer que el cristiano se calle, de hacer que el cristiano sienta pena, sienta miedo, sienta temor y hasta sienta vergüenza de poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Lo fue en aquel tiempo donde muchos callaron por temor a morir, pero hoy sigue pasando lo mismo. Hoy no nos matan. Bueno, hay lugares en nuestros tiempos que sí, sobre todo para el sur de nuestra República Mexicana.
Pero en la mayoría de nuestro país no corremos peligro de muerte al anunciar la palabra. Pero de igual manera, en muchos casos, se siente como una especie de vergüenza, de temor, de miedo, a tal grado que, por ejemplo, nuestro compañero de trabajo, tenemos 10 años de estar conviviendo con él y apenas se acaba de dar cuenta que usted es cristiano. ¿Por qué? Porque de repente, no sé por qué, se le salió un suspiro diciendo, aleluya. Y volteé, ¿qué? No me digas que eres cristiano. Acompaño a mi mamá a veces, no siempre, de vez en cuando, pero pues es algo que simpatizo. Y a veces no tenemos esa libertad por el miedo, por el temor, porque estamos viviendo en un mundo lleno de tanta oscuridad. Oiga, los homosexuales se manifiestan de una manera abierta. Las lesbianas se manifiestan de una manera abierta. No se avergüenzan de lo que son y exigen sus derechos. Y quieren ellos que nosotros pensemos igual que ellos y que nosotros nos ajustemos a la forma de vivir de ellos. Los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, toda esta especie de pecado que abunda en el mundo, que realmente ha sobreabundado en nuestros tiempos, y ellos no tienen vergüenza. Pero desafortunadamente el enemigo ha trabajado en la mente de los cristianos y ha intentado detenernos o detener el evangelio de esta manera. Ahora, el apóstol sabe que el evangelio, que las buenas nuevas de salvación tienen un poder inherente, un poder propio, un poder inseparable e innato, connatural. O sea, el evangelio, como dijo Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Cuando nosotros hablamos del evangelio, tenemos que entender y comprender que el evangelio tiene un poder inherente. Ahí está. Y a veces nosotros no lo hemos entendido así. El evangelio, las buenas nuevas. No, hay poder en ese evangelio. Nosotros no le damos o no venimos a darle el poder al evangelio. Nosotros no se lo damos. Sin embargo, sí podemos estorbar el poder del evangelio cuando no nos atrevemos a presentarlo de una manera efectiva, eficaz. Porque a veces vemos que hay personas que necesitan escuchar el evangelio y hay una guerra interna en nosotros de decir, le hablaré del Señor. No se molestará si le hablo de Jesús. Y ahí no es que el evangelio pierda el poder, sino que nosotros estamos siendo estorbo para que el poder del evangelio se manifieste. Ciertamente el evangelio son buenas noticias. Amén. Pero el evangelio es mucho más que una simple y sencilla información. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene un poder propio. Como decía yo, un poder inherente. El evangelio, hermano, no es un consejo que podamos nosotros dar para que las personas piensen
que a través de ese consejo sencillo, simple, ellos se puedan levantar unos a otros. Ellos puedan sugerir que a través de ese sencillo consejo de un simple evangelio tengan la fuerza de poder levantarse a sí mismo como si fueran unas simples palabras motivacionales. Y a veces hemos hecho del evangelio como palabras sencillas o motivacionales para la gente. Ten ánimo, brother. Échale ganas, brother. Confía, brother. No, esto va más allá. Lo dijo Pablo. Y por eso él no se avergonzaba, porque él lo había entendido, lo había comprendido, sabía, estaba arraigado en su corazón, en su mente, en su experiencia, que el evangelio que él predicaba era un evangelio totalmente lleno del poder de Dios. Y es cierto, porque el evangelio que debemos de predicar es un evangelio que venga a levantarnos, que venga a cambiarnos, que venga a transformarnos, que nos libere. Un evangelio que verdaderamente venga a salvarnos, que venga a sanarnos. Este es el evangelio del cual Pablo predicaba y del cual Pablo no se avergonzaba, porque lo había experimentado, lo había vivido de cerca, sabía lo que estaba hablando y con toda la libertad del mundo. Por eso decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque he entendido y comprendido que este evangelio es poder de Dios. Pablo no dice que el evangelio que predicamos vaya a traernos a nosotros poder. No. Pablo lo que está diciendo es que el evangelio es poder. No es que lo traiga, es en sí mismo poder. Es el poder de Dios en el evangelio. Cuando nosotros lo hablamos, estamos hablando lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si Dios lo ha dicho, a nosotros nos resta simple y sencillamente más que creerlo. No ponerlo en duda. Si Dios lo dice, yo lo creo. Ahora, a lo largo de la historia ha habido personas que fueron transformadas por el poder del evangelio, que fueron cambiadas, que dejaron de ser, cuando escucharon el evangelio, dejaron de ser lo que antes eran. Porque la historia así nos lo enseña, y Pablo fue una de ellas, una de esas personas que cuando escuchó el evangelio, Pablo fue cambiado. El apóstol Pablo era un hombre violentamente opuesto al cristianismo. Se oponía a todo aquello de lo que los cristianos pudiesen hablar, a tal grado que los perseguía, a tal grado que fue con las autoridades políticas y religiosas para solicitar cartas para perseguirlos, para entrar a sus casas, arrastrarlos y llevarlos presos. Él estaba totalmente opuesto al cristianismo. Pero un día el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo cuando precisamente iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos, y cuando él tuvo un encuentro personal con Jesús, Jesús lo transformó radicalmente. Su vida fue transformada. Eso es lo que hace el evangelio. Te cambia,
te transforma. No eres la misma persona. Cuando has oído el Evangelio, cuando has oído las buenas nuevas del Evangelio, cuando lo has creído en tu corazón, no, hermano, tú ya no eres el mismo. Si antes fumabas, ya no fumas. Si antes fornicabas, lo siento, ya no puedes aventarte aunque sea una canita al aire. Si antes maldecías, dejas de hacerlo. Si antes golpeabas a tu esposo, tienes que dejar de golpearlo, hermana. No abuses de él. Se te va y luego, ¿quién? Amén. Trátalo con cariño. Cuando has escuchado el Evangelio, cuando has creído el Evangelio, tú eres una persona totalmente diferente para con tu esposa. La amas, la proteges, la cuidas, suples sus necesidades, te preocupas por ella. Cuando ella está triste le dices, ¿qué te pasa? ¿Con qué se te quita? ¿Con una vuelta a Liverpool? Ándale, ve. Amén. Pero realmente hay un cambio. Dejamos de hacer las cosas que antes hacíamos. Dejamos de hablar de manera que ahora somos personas nuevas y hablamos de una manera totalmente diferente. Ya no nos hablamos como pronunciando animales. Yo todavía a veces escucho es una palabra malsonante. ¿Qué onda, vato? Vato. Pues sí. No estoy diciendo que es pecado, pero como que no se oye bien en la boca de uno que ha conocido a Jesús, que el Espíritu Santo lo ha tocado y que es sensible para que el Espíritu produzca un cambio genuino y verdadero en nuestras vidas. Cuando el Evangelio ha llegado a nuestra vida, me estaba acordando de anoche. Sí, wow, hombre. Van a decir que lo dije a propósito, pero se está dando. Nosotros ya no andamos cantando música secular, ni asistiendo a conciertos seculares. O sea, ¿qué bendición vamos a tener nosotros con eso? ¿En qué nos edifica? Ir a escuchar ese que no sé si canta o habla. ¿Qué es eso? Y se los digo así para que sonrían, pero quiero que el Espíritu de Dios les pegue. O sea, nosotros ya no estamos para la Guadalupe. Amén. Hermano. Digo, lo podemos usar como juego, como broma, como un tiempo de un esparcimiento familiar. Pero de ahí a ir a las posadas ya tiene mucho. Ir a agarrarla, ir a besarle los pies al niño Dios nomás por la colación. Si usted quiere una colación, dígale al pastor Isaac y él le compra una bolsa. Amén, hermano. Sí. Pero
Cuando uno tiene un encuentro con el Evangelio de Cristo, sí o sí uno tiene que ir siendo transformado por el poder de este Evangelio, porque es poder de Dios. Y el poder de Dios cambia, transforma. Yo antes era bien enojón, sigo siendo enojón, pero ya menos. O sea, Dios sigue trabajando en mí. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en esto que es imperfecto. Cuando venga lo perfecto, esto que es imperfecto se acabará. Mientras tanto, seguimos luchando y seguimos batallando con esta nuestra carne. Y gracias a Dios que el Espíritu pues nos reprende. Pero cuando venimos a este evangelio glorioso y maravilloso, este evangelio verdaderamente, como es de poder, va a producir en nosotros un cambio, una transformación. Y cuando el apóstol Pablo es confrontado con el poder de Dios, Saulo, que así se llamaba, se convierte en el apóstol Pablo, uno de los mayores propagadores del evangelio. Por eso el apóstol Pablo tenía toda la autoridad de poder decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque ese evangelio a mí me cambió, a mí me transformó, hizo de mí lo que antes era un perseguidor de la iglesia, hizo de mí un propagador del evangelio. Ahora voy por todos lados hablando de las buenas nuevas de salvación. Y cuando este poderoso evangelio llega a la vida de los seres humanos y lo reciben y lo abrazan y lo creen, este evangelio produce un cambio. Amén. Ahora, imagínate, ¿no te gustaría a ti ver el poder del evangelio de Dios transformando la vida de tus seres amados, de tus seres queridos? Aquellos que están esclavizados en las drogas, en los vicios, aquellos que tienen un yugo espiritual de ocultismo, de hechicería, de brujería, aquellos que tienen un espíritu de rebeldía y que se oponen al evangelio, y que es tu familia. ¿No te gustaría que el Cristo de la gloria, a través de ese evangelio de poder, rompiera ligaduras, pudriese yugos? Claro que sí, porque a final de cuentas todos tenemos un amigo, un familiar, un ser amado que está atrapado en las drogas, en los vicios, en el odio, en el rencor, en los pleitos, en las iras, en las contiendas, y que si Cristo viene pronto, ellos no podrán disfrutar de las bodas del Cordero. ¿O te da igual que estén perdidos? ¿Verdad que no? No nos debe de dar igual. Nos tenemos que preocupar. Bueno, para ello debemos creer que el evangelio es poder de Dios. Debemos de hablar de este evangelio de poder. Debemos hacerlo cada vez que tengamos una oportunidad de hacerlo. Este evangelio debe de ser luz a cada uno de nosotros, pero debe ser luz a un nivel de nuestro entendimiento. Tenemos que entender que el evangelio es poder, y si el evangelio es poder, va a podrir el yugo, va a romper las cadenas, va a romper las ataduras, porque no vengo en mi nombre, sino en el nombre de aquel que todo lo puede. Alguien dijo: no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Amén.
Y tenemos que hablar de ese evangelio. La Biblia nos narra de personas que no se callaron, hermano. Que no se callaron y hablaron de las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos. Personas que sabían que poseían un tesoro, y ese tesoro, que es las buenas nuevas, ese tesoro era capaz de transformar la realidad del otro. Un día a mí alguien me habló de Jesús y lo hizo con tanta convicción, con tanta fe, que en primer punto me convenció él y me llevó a Cristo, y luego Cristo me convenció y me transformó. Pero debemos estar conscientes que usted y yo tenemos ese tesoro capaz de transformar la realidad del otro, y a causa de que estamos conscientes de que tenemos ese tesoro en nuestra vida, nosotros debemos de ser colaboradores del evangelio antes de ser estorbo del evangelio. Porque hay cristianos que son estorbo. Chihuahua, no debo de decirlo, lo siento, aquellos que son inconversos. Hay conversos que son estorbo del evangelio. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque estamos estorbando las buenas nuevas de salvación a través, primero, cuando callamos estas verdades, y después con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir la vida cristiana. A veces vivimos un cristianismo o un evangelio tan light, que luego se vale de todo. Y no es así. Ese evangelio no tiene poder. Por eso ese evangelio no cambia y no transforma. Pero el evangelio que predicaba Pablo sí tenía poder, porque sí cambiaba y sí transformaba. Pero hay personas, hermano, que sabían que poseían ese tesoro y lo compartieron, lo dieron a conocer. Hay una historia, mire, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, versículo 1, 2 y 3. Es una historia que es muy probable que usted ya la conozca, pero vamos a sacar de esa historia unas pequeñas verdades que nos hagan reflexionar sobre la importancia de no callar y publicar el poder de Dios en la vida de las personas. Segunda de Reyes 5, 1, 2 y 3 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, y aquí viene el pero era leproso. Verso 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta, verso 3, dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Reflexionemos sobre estos 3 versículos. Dice la Biblia que de Siria habían salido bandas armadas y que habían peleado contra algunas aldeas de Israel.
Y cuando peleaban no era a pedradas, se mataban. Estas bandas de Siria habían destruido una aldea y encontraron a una muchacha, como dicen por ahí, muchacha, a una muchacha. Y no la mataron, la llevaron cautiva. Vamos a ponerle nombre a esta muchacha, no lo dice, porque ni conocemos el nombre. Pero vamos a poner un nombre para poder identificarla. Vamos a decir que se llamaba Ana Laura. Y estaba así muchacha. No la mataron, se la llevaron y le dijeron a su general, a Naamán, general del ejército de Siria: mi señor, cautivamos a esta muchacha llamada Ana Laura. Aclaro, la Biblia no dice que se llama Ana Laura, yo lo estoy diciendo nada más. Y queremos regalársela a su esposa para que haga el quehacer de la casa, para que limpie todo el polvo que hay en su casa, para que les ayude en la cocina. No necesita pagarle. No va a haber ni fondo de ahorro, ni séptimo día, ni descanso. Ella es judía, no necesita descansar el sábado para ir a adorar a su Dios. No le va a dar nada. Va a ser esclava. Y es un regalo para su esposa. Y allá va Ana Laura, haciendo los quehaceres de la esposa de Naamán. ¿Cómo cree usted que esta muchacha se podía estar sintiendo en una tierra que no era su tierra, en un hogar que no era su hogar, en una casa donde no estaba su familia y que por ende era tratada como esclava? ¿Usted cree que su corazón no estaba lleno de tristeza, de resentimiento? Es muy probable que tuviese odio contra los sirios, contra la esposa de Naamán. Y es muy probable, a lo mejor usted y yo, es muy probable que ya cuando estaba ahí en casa de Naamán y se dio cuenta que era leproso, a lo mejor la muchacha se pone bien contenta y le ora a Dios y dice: Señor, que se pudra ese viejo. Es la naturaleza humana. La habían sacado de su pueblo, de su hogar. Es muy probable que a su familia le hayan matado. Y al verlo que se alegra acá por dentro, por fuera bien seria, dale duro, Señor. Pero, oh sorpresa, se preocupó por él, se mortificó por él, por su amo. Y no crean que eran buenos amos, ni considerados. No, va con su señora y le dice: mi señora, yo he visto a mi señor que sufre mucho con su lepra. Yo conozco un profeta en Samaria, se lo aseguro. Nuestra fe al servicio de los demás. Se lo aseguro, mi señora, que si mi señor se presenta ante el profeta Eliseo, Eliseo lo sanará. Mira, fíjate la mentalidad de alguien que ha conocido el poder glorioso y maravilloso de Dios,
que ha experimentado el amor y la misericordia de un Dios que no ve, pero que lo ha experimentado en su diario vivir. La forma de pensar, la forma de ver las cosas, era muy natural que ella lo odiara, que ella deseara lo peor para él, para su casa, para el pueblo de Siria. Pero no, porque ella había tenido un encuentro personal con Dios. Habían sido enseñados desde pequeños en las cosas de Dios. Y ve las cosas desde un punto totalmente diferente a cualquiera que lo pudiese estar experimentando. Por eso yo digo que el evangelio cambia, que el evangelio, las buenas nuevas transforman. Cuando es el evangelio de poder, hacen de ti una persona totalmente diferente. Dice la palabra que te alabe el extraño y no tu propia boca, pero déjenme alabarme yo un poquito. ¿Se acuerdan que les platiqué de la señora que me pegó en el mercado y que a final de cuentas, pues yo le dije, pues venga por su credencial y yo sí quería que me diera unos 1,000 pesitos. Dios sabe, ¿eh? Pero luego ya cuando el Señor trata conmigo, o sea, cambia, porque el evangelio te cambia. Y si en el instante reaccionas tú negativamente, ya en la tranquilidad de tu casa, cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en ti, el Espíritu te, oye, pues, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Te hace falta algo? No, Señor, pero es que me pegó. ¿Necesitas algo? No, pero es que pues me pegó, el que pega paga, y que fue que vino, y que yo iba pasando y yo iba tranquilo. La señora que no se fija tenía que ser mujer. No se crea. Sí, cierto. Pero el Señor trata con uno. Y uno dice, cuando ya del Señor trata contigo, traes paz, te da tranquilidad. Pues que no me pague. Total. ¿Qué? Sigue jalando la camioneta. Está bien poderosa. ¿Qué? Se acabó. Pero es cuando el evangelio ha sido poder de Dios a tu vida. Tiendes a dejar absolutamente todas las cosas en las manos del Señor. Y que el Señor obre. Porque si no es por ahí, habrá otras maneras de que el Señor te vaya a suplir absolutamente todo lo que tú necesites. Y déjale el juicio al Señor. Si tú quieres pelear por ti mismo, entonces el Señor se sacude las manos y ándele, mijito, pelee usted, ándele, éntrele. Ven conmigo, Señor. No, yo lo quiero hacer de otra manera. Que vengas conmigo, Señor. No, vaya usted solo. ¿Quiere pleito? Ándele. Amén. Y cuando se lo dejamos al Señor, el Señor dice, hazte a un lado, mijito, hazte a un lado, déjame a mí. Órale. Amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, la joven tenía absolutamente todas las de perder. No se nos olvide que ella era una esclava. Y en esa condición de esclava, ella no tenía ni siquiera el derecho de poder hablar con su señora si ésta primero no le dirigía la palabra. Para que ellos hablaran, los esclavos, era porque la señora o el amo le preguntaba algo. Y si se les ocurría decir algo, los amos voltean.
¿Quién te dijo que hablaras? Órale a la cocina. Amén. Pero vemos a una muchacha que está poniendo su fe al servicio de los demás. La muchacha se arriesgó. Podía perder su vida si llegaba a fracasar. Imagínese que ahí van a Amán con el profeta Eliseo y que Eliseo le dijera: estás loco, si eres mi enemigo, ¿por qué te voy a sanar? No me vas a sanar. No. Regresaba a la casa. ¿Dónde está la muchacha? Sácala, mátenla. Aún así ella no se quedó callada. Ella podía fracasar, pero ella sabía, porque estaba poniendo su confianza en Jehová Rafa. Ella sabía que Jehová Rafa se manifestaría por medio del profeta Eliseo y que este Eliseo no iba a defraudar su fe, la fe de esta muchacha, porque la estaba poniendo al servicio de los demás. Su confianza estaba en Jehová Rafa. Este nombre de Jehová Rafa viene a revelarnos la capacidad todopoderosa de Dios para restaurar y para sanar todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo enfermedades físicas, cuestiones emocionales y espirituales. Jehová Rafa es nuestro sanador. Y ella lo sabía. Ustedes tienen a un Dios que uno de sus nombres es Jehová Rafa. ¿Lo tienen? ¿Ya ven? Ahí está. Nuestro evangelio no es tan poderoso, porque 2, 3, amén, amén. Ahí todos deberíamos de haber gritado: amén, pastor, y tráiganmelos a los endemoniados, aquí los echamos fuera. Debemos de estar convencidos de que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso y que el evangelio que nos tocó a nosotros, que nos cambió, nos transformó, nos sanó, sigue siendo el mismo evangelio lleno de poder y de autoridad para poder anunciarlos a los otros y creer que nuestros familiares van a cambiar. Van a cambiar. Sabemos la historia y la conocemos. Efectivamente, el milagro llegó a la vida de Naamán, el sirio. Esa muchacha, como les dije al principio, de la cual no conocemos ni su nombre, fue un canal de salvación, fue un canal de milagro y fue un canal de avivamiento. En serio. Cada vez que usted calla, deja de anunciar el poder de Dios a través del evangelio, está usted estorbando el milagro de alguien. Imagínese si ella hubiese callado, el milagro no hubiese sucedido. Y hay muchos milagros que no se suscitaron porque usted cayó, porque usted no habló, porque usted no dijo que había un Cristo que les amaba, había un Cristo que había pagado el precio en la cruz del Calvario, había un Cristo que podía libertar al cautivo, porque había un Cristo que podía transformar la vida de aquel o de aquella que está a su lado. Dios honra a las personas como esta muchacha. ¿A poco ya se me acabó el tiempo?
bárbaros, que alguien hable con ellos. Ya nomás los veo que se levanten. Ahí van, ahí como si no quebrara ni un plato. Voy a tener que hacerle segunda y tercera parte a esto, hermanos. Hay muchos milagros que nosotros hemos dejado de ver porque hemos callado. Es en serio, hermanos. Y no hablo solamente de milagros físicos. No solamente de milagros físicos. Hay muchas heridas en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de nuestros familiares. Están ahí rotos, heridos, y que muchas de las veces no pueden acercarse a Dios precisamente por esas heridas que hay en sus vidas. Pero nosotros tenemos la obligación, el compromiso y la responsabilidad de hablarles de un evangelio de poder, de un evangelio que verdaderamente cambia y transforma, un evangelio que nos hace diferentes. Y les decía que Dios honra a las personas como a esta muchacha. Nadie que presta o que se presta para el servicio del evangelio va a quedar sin recompensa. Dice el escritor a los Hebreos capítulo 6 verso 10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es deudor de nadie. Imaginémonos la recompensa que habrá recibido la muchacha cuando su Señor volvió sano. Imagínese esta escena. Llegó Naamán a su casa, a su hogar. Iba tan feliz que ni tocó, aventó las puertas de su casa y le dice a su esposa: esposa, ¿dónde está la muchacha? ¿Cuál muchacha? La que me dijo que fuera con Naamán y que él me iba a sanar. Y pues está allá limpiando los muebles de la recámara. Háblale. Eso es imaginación mía, perdóneme. Ya viene la muchacha y donde la ve la agarra, la abra. Una huerquilla así chiquilla, flaquilla. La agarra, la abraza y le da 2, 3 vueltas en el aire. Le da un beso en la mejilla y le dice: gracias, huerca. Gracias, muchacha. Qué bueno que abriste tus labios y me hablaste de ese poderoso Dios que yo no conocía. Y hubo un grandísimo avivamiento en el corazón de Naamán. En serio. ¿Por qué dice eso, pastor? Casi puedo decirte que se convirtió al evangelio. Porque cuando tienes una experiencia con el poder de Dios, esto te cambia. A ver, por favor, allá arriba, búsquenme esta cita no se las di. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 15, 16, 17 y 18. Y con eso vamos a cerrar. No lo he terminado, pero cerramos el sermón. O sea, fue una experiencia de este hombre tan gloriosa que hubo un avivamiento en su vida. Y eso es lo que sucede, hermanos. Y es a donde yo quiero llegar. La importancia de creer que el evangelio del cual hablamos es verdaderamente poder de Dios. Segunda de Reyes,
capítulo 5, verso 15, 16, 17 y 18. Ahí lo tenemos, ¿sí, verdad? Segunda de Reyes 5:15. Síganme usted con su vista ahí. Mire lo que dice Naamán. Naamán volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, o sea, del profeta, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas el profeta le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. O sea, te ruego que me des tierra de este tu pueblo. Fíjate, ¿para qué quería la tierra? Te ruego que me des tierra de este tu pueblo, porque de aquí en adelante tu siervo, decía Naamán, tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Se había convertido. Dale fuerte el aplauso. Gracias a una muchacha que era esclava, que probablemente habían matado a su familia y que la maltrataban en ese hogar, ella abrió su boca. Por su fe, por la fe de esa muchacha, este hombre estaba alcanzando sanidad, milagro y avivamiento. Y sigue diciendo: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Porque cuando el rey iba a adorar al templo, este hombre, Naamán, lo acompañaba. Y si el rey se postraba, como él se recargaba en Naamán, Naamán tenía que también postrarse. Y por eso le dice: dígale usted a Jehová que si yo me hinco, no me hinco para adorar. Es mi trabajo. Lo tengo que hacer. Es mi trabajo. Pero mi corazón, desde hoy, no tendrá otros dioses que no sea Jehová de los ejércitos. Porque he entendido que como Jehová no hay dos. Amén. Por la fe de esta muchacha, una fe que se activó al servicio de los demás. Tú conoces al único Dios verdadero. Tú conoces al Cristo de los milagros. Tú conoces a aquel que cambia, que transforma, que libera, que hace nuevo al ser humano. Tú conoces a aquel que ha podido sacar de las drogas, de los vicios, a multitudes. Que tu fe esté al servicio de los demás, de aquellos que no conozcan. Hoy yo te presento a ti, que me escuchas por las diferentes plataformas, o a ti que todavía no has tenido una experiencia personal con Jesús. Él fue a la cruz para pagar el precio de tu redención, porque yo quiero que sepas que nuestros pecados nos separan del amor de Dios. Nos separan no porque Dios quiera separarse de nosotros, sino porque Él es santo
y no puede habitar en algo que sea pecaminoso. Nuestros pecados lo alejan de nosotros. Pero hoy quiero decirte a ti que por eso Jesús fue a la cruz, para reconciliarnos con el Padre. Y Él lo único que quiere es que tú puedas creer en Él. Me encanta la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y luego el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Amén. Aleluya. Y luego el 18 dice: aquel que no ha creído en el unigénito del Padre ya ha sido condenado. Pero aquel que decidió creer tiene vida eterna. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que Él, Jesús, a lo suyo vino, a Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibió, tú y yo, nos dio potestad de ser llamados sus hijos. Hoy yo te digo, Cristo te ama. Amigo, Cristo te ama. No importa hasta dónde hayas caído. Yo tengo fe que este evangelio de poder tocará tu corazón. No importa la condición en la cual tú te encuentres. Tal vez estés ahora desesperado, angustiado, sin saber qué hacer, pensando quizás hasta en el suicidio, deseando morir. Quizás estás atravesando por una depresión, porque te han dicho que tu enfermedad no tiene remedio. Conocemos a aquel que todo lo puede. Predicamos un evangelio de poder que cambia, que transforma, que libera, que toca lo más íntimo de nuestro ser, que nos hace confrontar nuestra realidad y que nos hace entender por qué es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Yo no estoy aquí para decirte que tú eres pecador. Yo oro para que el Espíritu Santo nos haga entender que somos pecadores y que necesitamos de Cristo Jesús en nuestra vida para que Él nos pueda reconciliar con el Padre. Soy aquí para decirte que Cristo te ama, que hay esperanza para tu vida, que si tan solo puedes creer, porque para el que cree todo le es posible. Ten ánimo. Hay uno que murió en la cruz del Calvario. Hay uno que dio su sangre en esa cruenta cruz. Hay uno que está con sus brazos abiertos y está esperando a que tú vengas a Él. El evangelio no es una religión, no es un dogma. El evangelio es una relación íntima y personal con el creador del universo, con el creador de nuestras vidas, con aquel que nos formó desde el vientre de nuestra madre.
que te conoce como la palma de su mano, que sabe lo que sientes, lo que piensas, que de antemano sabe tu camino y conoce tu condición. Y lo más maravilloso de todo esto es que ese Cristo glorioso y maravilloso un día dijo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esta tarde te digo con confianza, puedes venir a Él y Él te abrazará, porque Él tiene lazos de amor y cuerdas de misericordia para atraerte hacia Él mismo. Ojalá puedas reflexionar sobre esto y abrir tu corazón, porque Él te ama.